estar esta noche acá y poder continuar entonces con esta enseñanza que traemos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este es el penúltimo mensaje. Dentro de 8 días estaremos terminando, si Dios nos lo permite, esta carta. Y es el mensaje número 65. Voy a sacar 66 mensajes. Número 6 es el número del hombre imperfecto. Bien, recuerden, hermanos, entonces la carta se divide en 2 secciones. Bueno, algunos dicen 3 sesiones, pero específicamente 2 sesiones, porque del capítulo 1 al 11 está todo lo que es la doctrina. Y obviamente la división de esta doctrina se divide en 2, que es del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 20, donde se habla acerca del pecado, como el apóstol Pablo deja todo bajo pecado, como la ley lo único que produce es pecado, y eso nos tiene que llevar entonces a mirar a Cristo, que luego viene todo el tema del desarrollo de la justificación por la sola fe y la santidad, obviamente, que ya lo habíamos visto. Luego los capítulos 9, 10 y 11, Pablo se ocupa de la salvación, específicamente a los judíos. Luego del capítulo 12 al 16 comenzamos a mirar la vida práctica del cristiano. Y ahí vimos varios tópicos, pero ya estamos, hermanos, en la conclusión de la carta, que habíamos dicho que va del capítulo 15, 14 al 16, 27. Veamos una primera parte, capítulo 14, del 14 al 21, el ministerio del apóstol Pablo, cómo él había llenado toda esa región, desde Jerusalén hasta Ilírico, con la palabra del Señor, y eso lo detenía para poder ir a Roma. Pero luego veíamos 8 días que él ya estaba libre, y él llevaba una ofrenda a Jerusalén, y luego iba a ir rumbo a España, pero primero tenía que pasar por Roma. Por eso habíamos hablado de colaborando en la obra misionera, y veíamos que hay 4 maneras de colaborar en la obra misionera. Veíamos por lo menos las 3 primeras, que es yendo, es la principal. Hay que ir a llevar la palabra, hay que ir a llevar el evangelio. Veamos también contribuyendo, cómo esta gente le ayudó al apóstol Pablo económicamente. Y en tercer lugar, orando precisamente por ese ministerio del apóstol Pablo, lo veíamos. Y un cuarto que no está ahí, pero podríamos decir, o que sí está implícitamente, que es como Pablo también preparó a otras personas para que llevaran la obra a otras partes. Hoy vamos a mirar, hermanos, una parte que pues muchos dirán, bueno, y esto aquí qué, y no sé si lo mismo pasará. Nosotros estamos en la lectura de la Biblia en un año, y comenzamos ayer a mirar Primera de Crónicas, y son puros nombres, menciones de nombres, y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver ahí? Así que hoy vamos a mirar algo parecido, una lista grande de nombres acá, 27 nombres. Entonces el tema de saludo y reconocimiento a los hermanos. Vamos a mirar cómo en estos nombres el apóstol Pablo hace un reconocimiento a estos hermanos en distintas labores que ellos tenían. Vamos a leer entonces capítulo 16 de la carta a los romanos, versículo 1 hasta el 16. Y ya dejamos los 17 al 27, 10 versículos para dentro de 8 días. Ven. Romanos capítulo 16, verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, debió ser Amplio,
amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, casi dicen todo el maruja, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y Logonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, uno se pregunta, ¿y qué voy a predicar de ahí? ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Ok, hermano, lo primero que tenemos que decir y afirmar acá es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nosotros creemos, hermanos, en la inspiración verbal y plenaria de la palabra. Es decir, aún cada sílaba, aún cada tilde, hermanos, ha sido inspirado por Dios. Obviamente sí que hay controversias, porque cuando nos referimos a que creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, hablamos del idioma original. Y hoy día es muy difícil llegar a los idiomas originales. Pero obviamente creemos que Dios ha preservado las traducciones, así el hombre se haya equivocado en algunas cositas, pero Dios ha preservado las traducciones, así que creemos en la inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo no puso eso ahí por ponerlo. De hecho, es impresionante porque aquí se mencionan 27 nombres y esto no lo hace el apóstol Pablo. Ahora, esto era normal en las cartas, siempre al final saludar a algunas personas, pero Pablo aquí se traza una lista muy grande. Entonces, interesante. Ahora, él hace aquí obviamente unos saludos y hace unos reconocimientos, como lo vamos a ver ahora, pero él está preparando a la iglesia, como les decía la vez pasada, preparando el corazón de esa iglesia, y por eso de alguna manera quiere mencionarlos. Ahora, es muy probable que Pablo se haya encontrado personalmente con estas personas, y esa es la razón por la cual las menciona. Recordemos que cuando comenzamos a hablar de esta carta dijimos que el apóstol Pablo no había ido allá. Él no conoce la iglesia en Roma. Él conoce a algunas personas, por lo menos algunas de la lista que está acá, las conoció personalmente porque ellos fueron donde está Pablo. Más adelante vamos a ver el caso de Aquila y Priscila, que ellos estaban huyendo precisamente de Roma por una orden que dio el emperador Claudio, y los sacó, y por eso, por lo menos esta pareja lo vamos a ver ahora, que fueron y buscaron a Pablo, y muchos fueron esparcidos de la iglesia en Roma por el emperador Claudio. Ahora, se cree que esta gente conocía a Pablo en sus recorridos, y que entonces, cuando este emperador muere, es muy factible que ellos se hayan regresado. De hecho, Aquila y Priscila, lo vamos a ver ahora, ya están en Roma otra vez, en la iglesia, y hay muchos allí en Roma. Entonces se cree que regresaron a Roma, y esa es la razón por la cual Pablo entonces les escribe a ellos, los manda un saludo a ellos, pero una de las razones es que le está preparando el corazón para que lo reciban, como hemos visto hace 8 días, y lo puedan encaminar en su obra misionera. Entonces es muy posible que Pablo de alguna manera los hubiera conocido. Ahora, los distintos nombres aquí mencionados, porque también encontramos eso, y no me voy a detener en eso, pero encontramos nombres de amos, encontramos nombres de esclavos. Pablo aquí los menciona. Encontramos nombres de patronos, encontramos nombres de siervos, encontramos nombres de tanto judíos, encontramos nombres de gentiles, inclusive hay algunos nombres acá que se escribieron en latín, y bien interesante. Ahora, todo esto de qué nos habla, hermano, nos habla de que en la iglesia no hay distinción alguna. Eso es muy importante, porque ahora usted imagínese cuando él está escribiendo y saluda, no me voy a detener en eso, pero saluda digamos que hay una persona que tuvo ciertos, o que tiene, porque eso era permitido, ciertos esclavos.
Pero ese amo conoció al Señor, ahora hace parte de la iglesia en Roma. Los esclavos de su casa conocieron al Señor, ahora hacen parte de la iglesia en Roma. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando vayan al culto? ¿Será que hay distinción? Allí no hay distinción. Es decir, ellos afuera es el jefe o es el amo, pero tan pronto entran al culto, a la iglesia, ahí todos son iguales. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está hablando acá. Y al final vamos a ver, o me adelanto, hermano, a que hasta se abrazaban y se besaban. El amo besando a un siervo, besando a un esclavo, que no era normal, pero por ser hermanos en la fe, por ser miembros del cuerpo de Cristo, obviamente lo podían hacer. Así que, hermanos, sí vamos a aprender muchas cosas acá, obviamente. Y pues yo voy un poco rápido, no me voy a detener mucho allí, solamente quiero mencionar lo que está así por encima. Este hecho es muy importante y voy a comenzar por ahí, lo hubiera dejado para la aplicación, pero lo voy a dejar por ahí, hermanos, porque la Biblia registra precisamente eso. Y la razón por la cual el apóstol Pablo nombra a todo este tipo de personas, de hecho, nombra a las mujeres. No sé si aquí porque el problema con los nombres es un poquito difícil y yo no hice la tarea, de verdad que no la hice, pero escuché a un comentarista decir que habían más mujeres en esta lista que nombres de mujeres que nombres de hombres. Pero luego me chocó porque encontré a otro que decía que hay más nombres de hombres que mujeres, pero me quedo yo más bien con la lista de que hay más nombres de mujeres. Habría que mirar cada nombre y qué significa, pero hay más nombres de mujeres acá por una razón, porque el apóstol Pablo de alguna manera quiere exaltar también el ministerio de la mujer. Y vamos a ver que con esto se va a tirar por el suelo el hecho de que se cree que Pablo es machista de alguna manera, vamos a ver que no. Pero el punto acá que quiero trazar, hermano, es que no hay distinción. Cuando Pablo se toma la molestia de escribir esos nombres, esa lista, y ahí no importa si es amo, si es esclavo, si es blanco, si es negro, si es rico, si es pobre, no importa si es judío, si es gentil, él sencillamente los saluda y reconoce en cada uno de ellos la actividad, el don, la capacidad que Dios le ha dado de un servicio. Entonces eso nos habla que en la iglesia de Cristo, hermano, no tiene por qué haber distinción alguna. Y eso es lo que dice aquí, en otra parte, Gálatas 3, 27, 28, es bien interesante. Gálatas 3, 27, 28 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, no te está hablando de todos, pero todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y ahora lo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora hago la aclaración, porque no hay varón ni mujer lo usan muchos para decir que una mujer puede predicar, que una mujer puede ser pastora, apóstola o profeta, que porque dice que ya no hay varón ni mujer. No, aquí lo que Pablo está diciendo es en cuanto a que somos miembros del cuerpo de Cristo, a que somos hermanos, no hay distinción, hermano. Ese es el punto que está diciendo. Ahora, esto lo corrobora Apocalipsis 7, versículo 9 y 10, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, note, todas naciones, esa multitud, y tribus y pueblos y lenguas. ¿Ven? Aquí no importa de dónde vienen, de qué nación, de qué lengua, de qué tribu, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, pero todos vestidos de ropa blanca. ¿Ven? No hay distinción alguna aquí. Y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, es decir, todos ellos, miren lo que decían: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, hay más versículos, pero por lo menos quise mencionar esos dos para mostrar, hermanos, que esa lista que el apóstol Pablo hace de diferente, porque es que es bien interesante, porque en nuestros días, pues hombre, vamos a hablarle a los jefes, vamos a mencionar a los doctores, ¿verdad? Pero no, aquí está mencionando a hermanitas, ancianas, a esclavos, amos. Es una lista, hermanos, bien interesante. Ok, arrancamos entonces, porque hoy no tengo puntos, hoy voy así con un solo. Lo primero que vemos aquí es que entonces
antes de los saludos y comenzar esa lista de saludos, hay una recomendación y hay un reconocimiento para una mujer llamada Febe. Versículos 1 y 2, hermanos. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Bueno, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Ahora hay una recomendación aquí para ella, la cual es diaconisa. Note lo que dice, es. O sea que en el momentico era diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué le recomienda? Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. ¿Qué más? Que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, antes de comenzar esa lista de saludos, hay esta recomendación y hay esta exaltación de la hermana llamada Febe. Ok, bueno, dice que ella era diaconisa o servidora. Y aquí, otra vez, hermano, aquellas personas que de alguna manera creen que Pablo era machista y que por eso era que él ponía, no admito a una mujer a hablar en público. ¿Cómo es posible que él pone allá que el requisito para los pastores, pone puros hombres, luego requisito para diáconos, solo hombres? Y cuando dice aquí hay una diaconisa, que hay una mujer diácono o diaconisa, es decir, algunos se pegan aquí para decir que este servicio se puede tener, porque aquí hay una muestra de que sí. Ahora, hay que reconocer que esta palabra diaconisa es la palabra también para el diácono, pero de una manera diferente. Tenemos que aprender a diferenciar, hermano. Pablo es muy claro a decir en cuanto al ministerio de los oficiales de la iglesia para varones, que es el pastor y el diácono, hombres. Ahora, esta mujer que es diaconisa aquí, como la podemos ver, dice que es diaconisa Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad o un pueblo marítimo que estaba cerquita de Corinto. Y se cree que parece ser que Pablo escribe la carta de ahí, de Cencrea, cerca de Corinto o en ese sector. Porque esta mujer dice que ella es diaconisa de ahí. Ahora, se cree que ella fue la que llevó la carta que el apóstol Pablo está escribiendo. Por eso él dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, es decir, es Febe la que está llevando la carta que el apóstol Pablo escribe. Y por eso le hace la recomendación. Pero es diaconisa en la iglesia de Cencrea. El diaconado acá lo podemos ver cuando Pablo recomienda que la reciban en el Señor y que la ayuden, porque ella ha ayudado, es la misma palabra de servicio, ha servido o ha diaconado a muchos y a mí mismo. Entonces, hermanos, para no complicarnos acá y para no ir a mirar las cartas del apóstol Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, de que ahí están los requisitos para ser un diácono de la iglesia y que es para hombres. Entonces, lo que podemos decir aquí, hermanos, es que sí se reconoce un diaconado en la iglesia y se debe reconocer, pero no un diaconado oficial. Diaconado femenino, pero no oficial. Es decir, es un diaconado donde las mujeres pueden llegar inclusive a dirigir o a coordinar algunos ministerios dentro de la iglesia. Lo pueden hacer, hermano, lo pueden hacer o ayudar. En este caso se cree que lo que ella hacía era que tenía una manera de ayudar a las personas, a darles posada y ayudarles de alguna manera en el servicio. Eso es lo que se cree. Entonces dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, es nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ella está en Cencrea, es diaconisa, pero va a hacer una labor a Pablo de llevarle la carta a Roma y luego va a regresar. ¿Qué recomienda Pablo? Que la recibáis en el Señor, que la reciban. En ese tiempo se requería cartas de recomendación, porque obviamente que ella no iba a llegar allá a Roma y a buscar un hotel donde quedarse, porque no era confiable. Aunque había hostales de esa manera, pero dicen que eran bastante peligrosos. Entonces por eso era mejor que los hermanos recibieran una carta de recomendación y hospedaran a estos hermanos que venían de otras iglesias. Por eso dice, os recomiendo que la recibáis en el Señor. Y luego dice, como es digno de los santos.
hermano, es decir, no solo es Febe, cualquier hermano que vaya, si es un hermano en Cristo hay que abrirle las puertas, hay que recibirlo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Tiene una necesidad, ayúdenla. Y él da la razón, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, diría el apóstol Pablo. Era una mujer, podemos decir que es parecido al ministerio que tuvo Lidia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, versículo 13 al 15, para mirar que prácticamente Febe hacía la misma labor de Lidia. Dice que, Hechos 16, 13, que y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, note lo que dice acá, nos rogó, ahí está Lidia, nos rogó a Pablo, a Silas, a los que iban con él, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Se cree que Lidia era una mujer adinerada, igual que Febe, era una mujer adinerada, que ella se preocupó por ayudar a los siervos del Señor, en este caso, con dinero, con hospedaje o lo que ellas necesitaran. Entonces, esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está haciendo un reconocimiento a esta labor de esta mujer, que estoy seguro que no era la única, había más mujeres así. Entonces Pablo comienza a reconocer, y eso es lo que hay que rescatar de esta lista de saludos y todo esto, que el apóstol Pablo reconoce el ministerio, hermanos, acá de las mujeres, que no es como algunos piensan que él es machista. Siempre yo escucho eso, es que Pablo era machista, pero un momentico. Cuando alguien me dice es que Pablo era machista y por eso él dijo eso, creo que estos días contesté algo así, no fue ayer, creo. Tengo que decir, mire, la Biblia es inspirada por Dios. Y decir que Pablo era machista es decir directamente que Dios es machista, porque Dios fue quien inspiró a Pablo para que escribiera. Hay un peligro cuando nosotros, yo muchas veces digo, el apóstol Pablo dijo eso, pero hermano, realmente fue Dios, fue el Espíritu Santo, porque creemos en la inspiración de las Escrituras. Así que aún estos textos que estamos leyendo, aquellos hermanos que están leyendo la Biblia Primera de Crónicas, es una inspiración. Y quedó ahí por algo, y lo que pasa es que nosotros tal vez no queremos porque nos parece, no sé, pero si nos dedicáramos a estudiar y averiguar esos nombres, algo aprenderíamos. Ok, entonces aquí Pablo la está recomendando y está pidiendo que se le ayude. Dice el comentarista William Hendrickson allí, dice que la lección es clara, y me llamó la atención esto porque él dice, hay dos extremos que es necesario evitar. El primero, el de ordenar mujeres para ocupar oficios eclesiásticos cuando no hay en la Escritura justificación como para hacerlo. Al mencionar a la diaconisa Febe, hay que evitar, tener cuidado de irnos al extremo de que por esta razón vamos a ordenar mujeres para el ministerio. Y lo segundo, el de pasar por alto los muy importantes y valiosos servicios que mujeres alertas y devotas pueden rendir a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces son los dos extremos, el no reconocer la labor de las mujeres en la iglesia o el llevarlas a que sean oficiales. Esto no es machismo, hermanos, esto es bíblico. Los oficiales en la iglesia, solo hay dos oficiales, que es el pastor y el diácono, pero tienen que ser hombres, porque así lo instituyó el Señor. Alguien se preguntará, como se preguntó, ¿y entonces qué hace una mujer? Pastor Rubén Michelén contestó una vez, lo mismo que hace cualquier hermano que no es un oficial en la iglesia. Una mujer puede hacer y puede servir en cualquier ministerio en el cual sirve un hermano varón, pero que no es oficial. Es que la prohibición es a que no predique, es la única, pero lo demás lo puede hacer. Entonces no hay problema allí. Bueno, arrancamos ahora con los saludos y los reconocimientos. La palabra saludar que encontramos
no las conté, o si las conté no me acuerdo. Pero esa palabra saludad, con ella el apóstol Pablo manda saludos a 27 individuos, note, a 2 familias y a 3 congregaciones reunidas en casas. Y ahí encontramos la iglesia que está en su casa, que es bien interesante. Entonces comenzamos con Aquila y Priscila. Aquí vamos también y es donde más me voy a ampliar, obviamente. Versículo 3 y 5, la primera parte. Dice el versículo 3: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ahora vamos a ver varias cositas acá. Esta pareja, hermanos, es mencionada en la Biblia 6 veces. 4 veces se menciona primero a la mujer. Y esto no es normal. Cuando uno lee la Biblia, y ahora vamos a ir allá, aparece primero Aquila, que es el varón, es una pareja de esposos. Pero cuando se encuentra con Pablo aparece Aquila y su esposa, con su mujer Priscila. Pero luego comenzamos a ver que de repente, y aquí está, Pablo manda un saludo, y ese saludo uno lo nota un poco raro, porque saludar debiera ser a Aquila y a Priscila. Pero él aquí dice saludar a Priscila y a Aquila. Esto ha creado un poquito de controversia, obviamente. Controversia en el sentido de que algunos han dicho, ¿se da cuenta? Estos fueron siervos del Señor. Estos de alguna manera fueron como Pablo, fueron una labor misionera. Así que Priscila puede ser hoy día una apóstol, puede ser una profeta, puede ser una pastora, porque ahí está. Ahora, ¿qué vamos a mirar acá, hermanos? El problema aquí es que da a entender que aunque ambos tenían un llamado, era más fuerte el llamado de la mujer que el llamado del hombre aquí. Ahora, hermanos, esto uno lo puede ver tanto en lo secular como en lo espiritual. ¿Se acuerda el rey Acab? El rey Acab. ¿Se acuerda de la mujer Jezabel? ¿Quién mandaba ahí? Jezabel. Ok, yo sé que eso está mal. Demonio. Pero dentro de la iglesia ha existido y ha habido y hay, y yo en este momento me acuerdo de una pareja. Esto no es malo, mi hermano, esto no es malo. Muchas veces se une un hombre con ciertas capacidades y puede tener un ministerio al pastorado y lo tiene. Pero él se casa con una mujer mucho más preparada que él, o por otro lado mucho más adinerada, con más oportunidades, que de alguna manera pareciera que opacara al varón. Yo en Cali conocí unos pastores así, donde él estaba ahí. Me acuerdo ahora de 2 por lo menos. Pero la mujer lo opacaba prácticamente. Ella era la pastora de esa iglesia. Ahora, obviamente, al no tener este entendimiento, pasan a ser Jezabeles. Pero con un entendimiento claro, hermanos, esto no es malo. Esto no es malo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que lo que se cree, Priscila siempre se sujetó y obedeció a su esposo. Priscila siempre cumplió los roles que ella tenía. Pero como ella tenía un ministerio mucho más amplio, ayudó a su esposo en el ministerio, y ella fue un poco más allá en lo que a ella le competía sin usurpar los roles. Priscila como mujer nunca buscó un pastorado o ser la primera. Ella siempre estuvo sometida a su esposo, y eso es lo que vemos en la escritura. Pero eso no quiere decir que ella tenía dones, capacidades mucho más que su esposo, y lo puede haber. Hay matrimonios así. Y hermano, eso uno no puede cerrar los ojos y decir que no es así. Es así, y Dios lo permite de esa manera. Pero estas mujeres, conozco una mujer que sí, yo me doy cuenta que ella se lleva al esposo, se lo lleva.
Por donde quiera que se le mire, se lo lleva. Pero ella se somete a su esposo. Yo a veces le decía a mi esposa, a veces veo que como que lo quiere arriar porque el hombre no arranca. Pero hermano, si el hombre no arranca, muchas veces es culpa del hombre. Si el hombre se queda allí estático y no avanza, hermano, a la mujer le toca dar el paso, empuje, y no quiere le toca dar el paso y por lo menos arrastrarlo, llevarlo. Y si no mantenerlo. Y si no mantenerlo, sí, es que ese es el problema. Y si tiene más dinero, le toca mantenerlo. Entonces yo me voy a trabajar. Se imagina, el hombre se gana el mínimo y la mujer tiene la capacidad para ganarse 5 mínimos. No. Entonces, ¿qué? Cambiemos de rol. Bueno, yo no sé si eso se puede. Pero lo importante es la sujeción, hermano. Si hay una mujer dentro del cristianismo y tiene esas capacidades, dejémosla que desarrolle sus capacidades, pero ella nunca podrá ser pastora. Ella va a estar siempre sometida. Por eso de aquí hay mucha polémica para eso, pero aquí se trata de roles. Entonces, Pablo los tiene como sus colaboradores en Cristo y en su ministerio. Esta pareja sirve al Señor en el ministerio en distintas iglesias, como Pablo lo da aquí. Tan es así que tienen una iglesia en su casa. Vuelvo a leer. Saludad a Priscila y Aquila. Y note que son los primeros que él saluda. Le dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Se da cuenta, él menciona primero a Priscila porque en el ministerio le ha colaborado más. Y uno siempre en la Biblia encuentra eso, que la persona que va de primero es la que tiene más relevancia aquí. Dice que expusieron su vida por mí. Esta pareja expuso la vida por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, esta pareja se esforzó por ir a una y otra iglesia a llevar el evangelio. Saluda también a la iglesia de su casa, es decir, en la casa tenían una iglesia, esta pareja. Ahora vamos a ir a mirar cómo se conocieron con Pablo, y Hechos 18, 1 al 3, y luego saltamos al 24 al 28 para que miremos el ministerio de esta pareja. Hechos 18, 1 al 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. ¿Te das cuenta que está primero? Porque lo halló, ahí está el varón, natural del Ponto, recién venido de Italia, ¿bien? Con Priscila su mujer. Ahí está Aquila y Priscila. Recién venido de Italia con Priscila su mujer. ¿Por qué vinieron para allá? Por cuanto Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y ahí es donde yo le he dicho al comienzo que la Biblia registra que por eso esos que menciona Pablo en la carta fue que salieron de la iglesia de Roma huyendo de este edicto que ha dado Claudio. Pero cuando Claudio muere, ellos regresan. Dice que fue a ellos, verso 3. Y como eran del mismo oficio, esta mujer era tremenda. Mire que estaba igual con el esposo. Dice que era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo hacía tiendas, esta pareja también. Y ahora note acá, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Ahí. Pasemos al versículo 24. Hechos 18, 24. Y vamos a mirar cómo trabajaban. Aquí ya en la lectura que me salto, ellos van a Éfeso, Pablo los deja en Éfeso. Ahora están en Éfeso. Dice el versículo 24, luego entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Note este varón, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Hermano, este hombre conocía las escrituras de manera poderosa, era elocuente al predicar. Hablando del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él hablaba del Mesías, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí. Él no conocía más. Pero miren lo que pasa, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, note, Priscila y Aquila. ¿Quién está primero? La mujer. Esa mujer era tremenda. Porque tan pronto le oyeron, dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A un hombre tan elocuente como es este Apolos, y se dan cuenta que hay un faltante allí, entonces ellos están allí para llenar el vacío. Y venga para acá, lo llaman aparte, venga Apolos. Usted lo que está enseñando es tremendo, pero a usted le falta esta partecita de Cristo para acá, de Juan el Bautista para acá.
de que Cristo y todo comienzan a exponerle el evangelio mejor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque, no de Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cómo hizo él para demostrar con las escrituras que conocía que Jesús era el Cristo? Gracias a esa labor de esa pareja. Y cuando dice Priscila y Aquila, es la mujer la que está de alguna manera tomando. Vamos, esposo mío, ayudemos a este varón. ¿Eso es malo? No. Para nada. Malo es que la mujer ocupe el rol que no le corresponde, pero ella se sujeta al esposo, pero está ayudando al esposo en esta labor. Entonces, hermano, una labor preciosa de esta pareja que él está reconociendo aquí. Seguimos avanzando, vienen otros que son Epeneto y María. Versículos 5b y 6 dice, Romanos 16, saludar a Epeneto. ¿Quién es ese Epeneto? Amado mío, dice Pablo, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Interesante. Uno siempre que va a una iglesia y la funda, uno siempre sabe cuál fue el primero que llegó. Yo me acuerdo, yo arranqué por lo menos 3 iglesias solo, y yo siempre me acuerdo quién fue el primero que arrancó. En Armenia arrancamos una iglesia y yo me acuerdo de un señor, hacíamos cultos con mi esposa y mis 3 hijas ahí, nadie venía. Cuando llegó, pronto un muchacho ahí se sentó ahí. Hasta que nos vinimos se quedó ahí con nosotros. Nunca se me olvida. En Jamundí también, no se me olvida. Otra iglesia que hemos fundado por acá, por la Pasolange, tampoco se me olvida quiénes fueron los primeros. Tampoco se me olvida cuando comenzamos esta iglesia, quién fue la primera persona que nos abrió su casa para tener la primera reunión. La tuvimos en la casa de una persona que estuvo 5 o 6 años con nosotros y ya no volvió. Pero bueno, uno por lo menos tiene eso. Y Pablo está diciendo aquí, bueno, ese Epeneto es el primer fruto de Acaya, pero luego dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Si ve que le está reconociendo la labor de las mujeres. Pablo, entonces aquí podemos decir otra vez, Pablo no es ningún machista, como algunos lo creen, sino que porque él está reconociendo el trabajo fiel de las mujeres acá. Pasemos a otro, y espero que aquí no haya problemas. Esta lista sabe que nos ayuda a reconocer, aunque el tipo ya me está viendo, nos ayuda a reconocer algunas cosas. Por lo menos en el versículo 7 encontramos a Andrónico y a Junias. Saludad a Andrónico y a Junias. Ahora note lo que dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Algunos creen que eran familiares de Pablo al decir mis parientes, así como en el versículo 10 vamos a encontrar a otro que es pariente. Pero note lo que dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Vamos por lo fácil. Lo fácil es que Andrónico y Junias habían conocido al Señor antes que Pablo. Y se cree que eran judíos. Pero aquí hay un punto, saludad a Andrónico y Junias. ¿Quiénes eran ellos? Dice que mis parientes y mis compañeros de prisiones, o sea que estuvieron con Pablo presos. Pero luego dice, y este es el punto, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y este es un versículo que lo usan para decir, reconocer que habían otros apóstoles. Y este es un pasaje que se presta para decir que hoy día deben haber apóstoles. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿fueron estos apóstoles? No. Primero, ¿quiénes eran? Sí. ¿Cuál es el problema aquí, hermano? ¿Son 2 hombres o es una pareja matrimonial? Bueno, ¿por qué decimos eso? Por el nombre de Junias. Porque Andrónico sabemos que es un hombre, pero Junias, es que ese nombre Junias o Junia, sin ese, por lo general se le daba a las mujeres, pero también a los hombres. Algunos creen que era un matrimonio, otros creen que no, que eran apóstoles de Cristo, hombres. Bueno, por lo que leemos aquí, y vamos a mirar, y por ahí dice, saludad a Andrónico y Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones. Bueno, yo no creo que
que la pareja los ha metido al mismo lugar. Los cuales, sigue hablando en masculino, ¿no? Son muy estimados, sigue hablando en masculino, entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Obviamente entonces podemos llegar, en una lectura así, podemos llegar a pensar que eran dos hombres. Ok. Pero el punto ¿cuál es? Entre los apóstoles, son muy estimados entre los apóstoles. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Habla de que fueron apóstoles entre ellos o que fueron estimados por los apóstoles? Cualquier interpretación pudiera ser correcta. Son muy estimados entre los apóstoles, es decir, hay muchos apóstoles y entre esos muchos apóstoles, estos dos son muy estimados. Estimados entre los apóstoles, ellos han colaborado a los apóstoles y por eso entre los apóstoles los quieren mucho. Cualquier interpretación se pudiera hacer, pero vamos al punto. Si son apóstoles, hermanos, como muchos creen, y para no entrar en polémica, digamos que sí fueron apóstoles, pero entonces lo fueron no en el mismo sentido de los 12 apóstoles y de Pablo. ¿Qué es lo que nosotros defendemos acá? Nosotros no negamos que la Biblia registra, porque más adelante habla de otros apóstoles, y a usted le va a decir, ¿cómo que no? No me venga a decir que solo son los 12 y Pablo, porque la Biblia habla de otros apóstoles. Claro que sí, eso no lo vamos a negar. La Biblia dice que habían otros apóstoles, pero lo que nosotros defendemos es que los únicos apóstoles con autoridad apostólica para dejar las escrituras, para recibir palabra de Dios y dejarla impregnada, son los 12 más Pablo. Eso es lo que tenemos que tener claro, pero que habían otros que se llamaban apóstoles también, pero no para recibir una palabra inspirada, que se les puede llamar misioneros, se les puede llamar evangelistas, se les puede llamar servidores, mensajeros, qué sé yo. Y digamos que estos ya han sido apóstoles, está bien, Andrónico y Junias, está bien, fueron apóstoles, pero en un sentido diferente a los 12. Porque cuando la gente hoy día defiende el ministerio apostólico y profético, semejante a los 12, quiere decir, hermano, y esto es peligroso, que el canon no está cerrado, que Dios sigue hablando, porque un apóstol es aquel al cual Dios le da una palabra para él dejarla. Un profeta es alguien que recibe palabra de Dios para él dejarla. En ese sentido es que creemos que no hay apóstoles y profetas. Más bien creemos que sí hay misioneros y que sí hay evangelistas o que sí hay servidores que pueden ir y llevar la palabra del Señor, pero el ministerio apostólico de hoy día es un enviado, una persona, un ministerio profético es alguien que lee la Biblia, la entiende y la enseña. Ahí está él enseñando la palabra apostólica. Y ahí está él siendo un verdadero profeta. Un verdadero profeta hoy día es el que recibe la profecía que ya está escrita y la entrega. En ese sentido yo soy un profeta, porque estoy hablando la palabra de Dios que estoy extrayendo de la que ya está escrita. Pero no hay profetas que oigan nuevo mensaje para dejarlo. Que ahí es donde nosotros tenemos que defendernos. Si son apóstoles está bien. Ahora, si no lo son, mucho mejor. El comentarista Hendrickson opina lo siguiente, dice: en el Nuevo Testamento la palabra apóstol se usa en un sentido general y en uno estricto. Esto me llamó la atención. Según la aplicación más amplia del vocablo, gente tal como Bernabé, Epafrodito, Apolos, Silvano y Timoteo, y estos dos de acá, son llamados apóstoles. Todos ellos evangelizan. Se los puede describir como misioneros evangelistas cristianos o cristianos itinerantes, pero no se igualan a los 12. Eso es muy importante, hermanos. Y con eso que estamos diciendo, hermanos, que estos pasajes de alguna manera nos están ayudando a mirar por qué creemos nosotros que no hay apóstoles hoy día y para ayudar en la polémica dar esa interpretación. Si son apóstoles no hay problema, pero no en el mismo nivel de los apóstoles para recibir palabra. Hay otros saludos acá, hermanos. Ahí yo no hice ningún estudio, solamente lo voy a leer, versículos 8 al 15, Romanos 16. Dice: saludad amplias, como que le reconoce de él, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Bueno. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo.
Saludad a los de la casa de Aristóbulo, acá donde se cree que la casa de Aristóbulo, ahí vienen algunos esclavos, se cree. Saludad a Herodión, mi pariente, acá otra vez voy a hablar de pariente, a uno pareciera que ahí encuentra, por lo menos habla de 3 parientes del apóstol Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, ahí hay un Narciso, los cuales están, bueno, no es el Narciso griego ni nada de eso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, 2 mujeres, mire cómo la reconoce, las cuales trabajan en el Señor. ¿Sí que Pablo está reconociendo el ministerio de las mujeres? Saludad a la amada Pérsida también, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo reconoce el ministerio de la mujer. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Bueno, este Rufo es mencionado por Marcos 15, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, esta no es la mamá, obviamente, de Pablo, sino que más bien él la tiene como si fuera una mamá, pero no es la mamá de Pablo. Saludad a Asíntrico, a Flegonte. Muchas veces, así es que yo leo crónicas, me equivoco mucho. Si encuentran errores ahí, mi lectura, hermano, me la pasa. A Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con él. Un reconocimiento que hace Pablo, obviamente, de eso. Y hoy termino con el versículo 16. Y obviamente yo creo que en esto no haya polémica, el ósculo santo. Versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermano, es bien interesante. Y ahí donde entramos nosotros, Pablo ordena, y esta es una orden, que se saluden los unos a los otros con un beso santo. Con un beso. Mi esposa va a decir que no se puede. Note lo que dice aquí, ósculo santo. Santo. Ahora, esto no es solamente ahí, le voy a leer rapidito. Primera de Corintios 16, 20, déjeme yo predico. Primera de Corintios 16, 20, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios 13, 12, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses 5, 26, saludaos a todos los hermanos con ósculo santo. Primera de Pedro 5, 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Mi esposa no le daría besos, y yo sé. Y obviamente yo la entiendo a ella por el testimonio. Nosotros llevamos ya más de 40 años bueno, en el caso mío, conociendo la vida cristiana. Con mi esposa 36 años de casados, 2 años de novios, 38 años juntos conociendo la palabra. Y obviamente nosotros hemos visto muchas cosas. Déjeme predico, no he terminado. Es que esto se presta para muchas cosas. Déjeme, yo termino rapidito acá. El punto con esto, y yo entiendo a mi esposa por eso, y a muchas personas, porque esto se ha prestado, hermanos, precisamente porque yo vi muchas acciones no buenas con esto de los ósculos. Entonces llegaba gente nueva o gente maliciosa, y claro, en el momentico, ay, veía a la muchacha que le gustaba, y la abrazaba, y un beso y todo, y a repetir el besito otra vez, y a todo era beso cada rato. Eso yo lo veía. Y yo tenía unas amigas que decían, ay, más canzones, hermano, sacándole el lado, porque a toda hora quería besitos por aquí, besitos por ahí. Esto te presta para muchas cosas, pero escuche, mi amado hermano, ósculo santo. El hermano Jason dice que era cultural. Uno, mire, y vuelvo y quiero terminar con esto, la lista, piensa en la lista. Hay amos y hay esclavos. Y Pablo le está diciendo en el culto, salúdense con un ósculo santo. Lo que Pablo aquí está diciendo es, nosotros somos hermanos en la fe, somos miembros de una familia, y el beso, y debemos darnos un beso. Culturalmente hoy día, ¿qué hombre le da un beso a otro hombre? De hecho, yo me he sentido mal. Yo fui a una iglesia reformada aquí en Cali, ya saben cuál, y yo saludo al pastor y lo abrazo, y me echó un beso aquí, y yo me sentí como... Una vez aquí entrando, espero que no me esté escuchando, ahí estaba Leonardo y lo abracé y me saludé.
Ahí dije el nombre, sí. Ay, me dio un beso y yo. O sea, porque es la cultura más machista de nosotros, que aceptamos un beso de una mujer, pero no de un hombre. Pero aquí Pablo está diciendo los unos a los otros, porque el beso está diciendo que es hermandad, hermanos en Cristo. Está hablando de un ósculo santo, y Pedro dice un ósculo de amor. Es decir, la manera como yo voy a demostrarle el amor a mi hermano es con un abrazo y con un beso, pero santo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque todos dirán, los pastores casi siempre besan a los hermanos, no crean que vaya, Pastor Orlando no lo hace. Pero yo respeto, porque respeto mucho a mi esposa, y pues ella y yo hemos hablado mucho de eso, y yo anteriormente tuve problemas en esta situación, precisamente con los besitos. Con esos besos santos a mí se me colgaban del cuello. Mi esposa sufrió mucho por eso, entonces yo más bien por respeto a ella yo me frené, y más bien a los hermanos, a las hermanitas, eventualmente obviamente doy el besito, pero no casi lo hago, pero más como, sí, más como un respeto por mi esposa y todo. Pero hermano, esto obviamente, y no podemos decir que esto es cultural, hermano, esto no es cultural, esta es una orden de Dios y deberíamos hacerlo. Por lo menos, hermano, la idea es la siguiente: está mi hermano, él es mi hermano en la fe, hombre, por lo menos denle la mano y mírenlo, mi hermano, qué bendición tenerlo, o un abracito, hermano, qué bendición, o un besito. Eso no es pecado, no es problema, porque es mi hermano en la fe. Pero ya cada cual mirará qué hacer. Pero esta es una orden que está ahí, y me fui con el tiempo, pero quería hablar de eso. Ahí les dejo pues esa para que... Bien, terminamos con esos saludos, terminamos ya con la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a dejar ahí.